Hola a todas, a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Cosa Energética. Hoy vamos por el episodio número 16. Ya estamos próximos a finalizar esta primera temporada y hoy vamos a hablar de una interconexión que a veces muy pocas personas ven y es energía, derechos humanos y violencia, entre otras cosas, entre otros espacios bien interesantes que se construyen y que para hablar de esto traemos hoy aquí al episodio a Laura Bonilla. Denme un momento, la subo al escenario. Hola Andrés, Laura, ¿cómo estás? hola Andrés, ¿cómo estás? No, yo muy contenta de estar acá, muy contenta de estar con tu audiencia y de verdad que es un tema que falta hablar muchísimo, entonces también contenta porque estamos rompiendo un poco el silencio sobre esto. Estupendo, estupendo. Bueno, Laura, la primera pregunta es, ¿quién es Laura Bonilla? O no la primera pregunta, sino la pregunta cero. ¿Quién es Laura Bonilla? Bueno, Laura Bonilla, yo soy una mujer politóloga, tengo magíster en estudios políticos y hice algunos estudios, se llaman en España diplomas de altos estudios europeos en historia de América Latina contemporánea, que es otra de mis grandes pasiones, la historia latinoamericana. Ok. Trabajo en una ONG que se llama Fundación Paz y Reconciliación, PARES, que es lo que se conoce en el mundo como un tanque de pensamiento, ¿no? Y nosotros, como también hacemos intervención social, a veces con comunidades, con organizaciones sociales, etcétera, pues somos un tanque de pensamiento y acción, un think and to do tank, se conocen en Estados Unidos y en otros lugares, pero a eso me dedico y pues además de eso, nada, soy muy fan de los temas energéticos, tengo un poquito de gripa, entonces les pido desde ya No hay unas problema. O sea, disculpas. la persona que no haya tenido gripa, que por favor Ay, se salga pues de la sala. Eh, de acuerdo. Laura, esa es como la pregunta cero con la que normalmente empezamos, pero la pregunta uno es, tengo entendido que eres politóloga, ¿cierto? Soy Eh, politóloga. y le trabajas a temas de conflicto armado, violencias y demás, pero ¿cómo empiezas o cómo llega una politóloga con esta especialización y con esta trayectoria a trabajar en temas de transición energética? Pues mira, lo primero es que en la Fundación en Pares empezamos en el tema no desde la transición energética, sino desde la minería. Empezamos a revisar. ¿Por qué? Porque en países como América Latina se producen una serie de conflictos, alguna vez alguien los llamó conflictos asociados al desarrollo, y es decir, que cuando llegan sectores de desarrollo o minero o energético, pero principalmente estos dos, a algunos lugares o algunas zonas donde hay presencias comunitarias, donde tienen otras maneras de entender el territorio, donde hay una devoción muy fuerte por la protección del medio ambiente, también de su gente y de sus liderazgos, se generan unos focos de conflictividad. Entonces esas conflictividades a veces son conflictividades meramente sociales, donde hay unos grupos, unos actores claramente definidos, etcétera, pero cuando se mezclan en el contexto de un país con una tradición de violencia organizada tan grande como Colombia, empiezas a ver grupos armados intentando representar intereses de sectores mineros informales, por ejemplo, o Ok, lucrándose de la extracción ilícita de minerales, etcétera. Y lo mismo trasladado a los asuntos energéticos. Entonces, es decir, en ese contexto empezamos a llegar a esos conflictos asociados a la transición energética. Y también porque parte de nuestra labor y un poco también personal es que digamos, la energía es uno de esos factores que debería ser determinante en la construcción de paz. Te lo digo con datos. Digamos, Colombia energía hizo como conductor. Ok. exactamente, o sea, Colombia hizo un gran ejercicio con el acuerdo de paz con las FARC y fue preguntarle a todo el mundo cuáles son los proyectos de desarrollo en los espacios más chiquiticos que se imaginan. La mayoría de esos proyectos son tan básicos que de verdad da mucha rabia que nunca hayamos intentado hacer algo mucho mejor. Entonces, energía, agua potable e infraestructura vial. O sea, esos son los tres principales. Luego sigue infraestructura educativa. Entonces, imagínate la gran revolución que, digamos, que se pone a veces la gran radicalidad, pues termina siendo simplemente esas cuatro cosas que no hemos cumplido.
en porciones del país, y también hay una gran demanda ciudadana y una gran demanda social hoy en el mundo por la democratización de la energía. Es decir, ¿por qué mi región, que es una región donde extraen, no sé, agua? El 80% de la matriz energética en Colombia es hidroeléctrica, entonces extraen agua, pero yo no tengo luz en mi casa, o extraen sol, pero yo no tengo luz en mi casa, o extraen viento, pero yo todavía tengo que cocinar con pimpina de gas, o extraen a mí nada que me llega la energía a casa. Entonces todo esto alrededor de la transición energética empezó también a generar focos de conflictividad y focos muy interesantes para darle la vuelta y volver esto una oportunidad. Genial. Y cuando hablamos como no solamente de esto que desde tu ser, sino es desde tu experiencia, porque lo que nos comentas es desde tu ánimo de hacer de la energía una constructora de paz, pero desde tu experiencia en conflicto, en violencia y demás, sobre los estudios en conflicto y construcción de paz, ¿cómo nos podrían ayudar a entender esos desafíos sociales del sector energético? Pues mira, lo primero es entender el gran nivel de riesgo en el que estamos, no por el sector como tal, sino porque una transición mal hecha o una transición impuesta, y esto es buenísimo que lo sepan también los empresarios, que son parte fundamental de que esto salga bien, son costos y sobrecostos de décadas, pero muchas décadas, es dinero. En otras que se hubiera podido invertir mucho mejor en asuntos que generen más valor agregado y más desarrollo para las comunidades. O sea, la plata que gasta una empresa mitigando un riesgo después de que se materializa es terrible. Lo segundo, porque, por ejemplo, el sector minero energético pues está junto. Hay una gran necesidad en la transición energética de minerales para la transición. Esos minerales hoy en día en Colombia están atravesados también por una serie de conflictividades territoriales asociadas a la extracción ilícita de minerales. A nadie le conviene que la transición energética esté amarrada desde la extracción ilícita de minerales, especialmente del oro, o a nadie le conviene que esto se vuelva una de las economías que empiece a generar problemas, y la gente no se imagina, digamos, en el terreno y en los niveles de terreno qué es lo que puede pasar. Mira, te doy un ejemplo muy sencillo. Tú coges en las zonas donde hay contrabando de gasolina, o digamos, la gasolina es un precursor de la cocaína, entonces en zonas cocaleras tú empiezas a poner paneles solares, empiezas a dañar los negocios de venta de gasolina ilegal, y eso se te vuelve un foco de sicariato. Entonces, todos esos riesgos asociados a seguridad, lo que te dicen los estudios expertos es que estas oportunidades que tenemos hoy, cuando entramos en transición, tienen que ser vistas también como una oportunidad, primero, de desarrollo territorial, pero segundo, para tomarse muy en serio. Pero de verdad, los riesgos en seguridad no son contratar 4 policías y decirles: el que pase por aquí no pregunte y deténgalo, dispare. Eso no es la seguridad, para nada. Entonces también está su parte de toda una serie de académicos, de gente que estamos pensando la seguridad de otra manera, ¿no? Para que funcione mejor, porque en eso en América Latina no es que seamos fabulosos. Hay algo que acabas de decir, y es, por ejemplo, la gente diría, es como la gente, o sea, el público general diría es que tenemos que llevar paneles solares a todo el mundo. Y esto que acá tú acabas de decir, que poner un panel solar podría llevar como consecuencia que se aumente el sicariato. La gente, de hecho, o sea, me estoy desayunando con esto que tú me estás diciendo. Claro. Y yo creo que ahí remite un poco de lo que es tu trabajo en Pares. ¿Cómo han abordado esa relación? O sea, ese control territorial con economías ilegales y proyectos de energía e infraestructura. ¿Cómo es con esa conexión? Pues mira, nosotros cada vez estamos tratando más de hablar de esto que hacemos con muchas partes del sector, con todas las partes y los actores interesados. Entonces, por ejemplo, un mal conflicto, esto te puede ocurrir en el Catatumbo, ¿no? No necesariamente te ocurre en todo el país. Entonces, tener un buen contexto territorial, involucrando gente de las comunidades, teniendo cercanía, respetando también las prácticas comunitarias, no sé lo que te puede, o sea, lo que te puede salvar. O sea, el proyecto de Enel en La Guajira no se hubiera hecho chicuca si Enel hubiera empezado por un buen camino.
y Ok. era consultar directamente con comunidades, contratar, incluso hay consultorías de comunidades wayú que pueden prestar ese tipo de servicios, tener un arraigo mucho mayor, pero no, digamos, en él toma la decisión de entrar por otro lado, tomar unos listados del Ministerio del Interior, digamos que entra chocando también, y además en un entorno complejísimo y complicadísimo, sin entender Ujú. realmente dónde se estaba metiendo y para qué, y contratando, perdóname, voy a ser muy escueta, 4 gomelos de Bogotá, que se fueron a Riohacha entaconados, encorbatados, a preguntar, ¿y aquí quiénes son la gente? ¿Qué hay que darle? ¿La cancha? ¿El fútbol? Yo le dije, pero ¿cómo haces eso y esperas tener éxito? Porque en Colombia no tenemos tradición de relacionamiento comunitario. O sea, las Ok. empresas no hacen un buen relacionamiento comunitario, las empresas pagan consultorías costosas, la mayoría lo hacen in-house. Chile, por ejemplo, es un país que terceriza, a veces muy bien tercerizado, el relacionamiento comunitario, pero pues le pone mucho más interés a eso. Entonces, incluso en regiones tan complejas como la Araucanía, pues logran las empresas, no sé, instalar una torre de energía o instalar unas antenas para telecomunicaciones. Todas estas cosas se pueden manejar mucho mejor de lo que le hemos manejado. Eso es una de las cosas que estamos tratando de decirle a la gente. Y lo segundo es, tengan en cuenta, o sea, de nada nos sirve hacer la vista gorda del contexto. O sea, a ninguna empresa, a ninguna gente del sector público no le sirve hacerse la vista gorda. Entonces, también estamos muy interesados en, digamos, afinar los instrumentos que tenemos de lectura del territorio y todo para mostrarle un panorama que realmente nos dé una foto de la realidad y que sea construido de una forma muy territorial. Porque el centro de pensamiento para la transición energética de Pares no queda en Bogotá, queda en Santa Marta. Ujú. Y estamos súper orgullosos y envidiosos de que el centro de pensamiento nuestro quede en el Caribe, porque en el Caribe es donde se están presentando las mayores oportunidades, pero también pues grandes retos de la transición. Eh, yo creo que esto da para en lo que todo lo que acabas de decir da para una clase magistral empresarial de una cantidad de vainas, pero Laura, esto va a sonar feo, pero eh, la violencia en Colombia, ¿cierto? Se basa en ciertos patrones repetitivos y cíclicos que hemos vivido históricamente. Entonces hay gente que dice como el 40 es distinto al 60 y el 60 es distinto a los 80 y los 80 son distintos a los 2000. Y en 3 segundos resumí toda la violencia al menos del siglo XX y del siglo XXI. Y aquí es donde vienen los ciclos de violencia. Yo te pregunto entonces, de esto que acabamos de decir, algunos de los proyectos energéticos, no digo que todos, pero un porcentaje se desarrollan en contextos de conflictividad, ya sea social, ya sea ambiental o otro tipo de conflictos que yo en este momento puedo estar ignorando, ¿cierto? Que puedo estar omitiendo. ¿Qué riesgos y patrones de violencia suelen repetirse en estos escenarios de proyectos energéticos de lo que tú y pares han identificado? Mira, el peor escenario, y desafortunadamente a veces se vuelve a repetir, es que las empresas, en el ánimo de defenderse de un contexto que les es adverso, optan por el camino fácil y es pagar para que eliminen a su opositor. Okay. Eso implicado, muy implicado y de una forma gravísima, digamos que se han relacionado con lo peor que hemos tenido. Grupos paramilitares en muchos casos han pagado importantísimas vacunas a grupos armados ilegales y claro, uno entiende en muchas ocasiones que la empresa está a veces siendo sujeta de extorsión, pero nunca sale bien. O sea, esto nunca termina bien, porque terminas alimentando ese monstruo violento que hoy en día pues te puede estar cumpliendo un servicio, pero mañana puede crearte un problema muchísimo mayor, muchísimo mayor. Y has terminado siendo parte de ese engranaje que le ha provisto eso. Y eso, digamos, va en muchos sentidos y para muchas de las partes involucradas. O sea, meterse o aceptar, digamos, la presencia de un proyecto a cambio de alimentar, digamos, ese monstruo
violento también, que son grupos armados organizados, pues es una pésima idea. Y eso tiende a repetirse, afortunadamente ya no tanto, y yo creo que también todo el trabajo que se ha hecho, no sé, el Comité Minero Energético por los Derechos Humanos y la Seguridad y otras organizaciones mixtas de sociedad privada, de empresas, etcétera, pues es un trabajo valiosísimo. Instaurar buenas prácticas, debido proceso, debida diligencia en materia de derechos humanos, pues eso sí ha cambiado mucho en el comportamiento de las empresas. Lo que no cambia, por ejemplo, es el cobro de extorsiones y el cobro de vacunas, vemos como uno de los alimentos de la violencia. Nosotros ponemos mucha atención al narcotráfico, a mi juicio demasiada atención al narcotráfico y muy poquita atención a esas impuestaciones ilegales o cobros ilegales. Y recuerdan, el primer millón, pues el narcotráfico llega en los 80s y antes los grupos armados ya habían recibido su primer millón de dólares de impuestar o secuestrar gente y luego cobrarles rescate. Ganaderos, grandes propietarios de tierra. Exactamente, eso es una cosa. Y lo otro que, digamos, que no hemos logrado hacer es estabilizar o tener una regulación territorial que nos ayude a que efectivamente podamos regular la economía a nivel regional. Entonces no hemos logrado llegar a zonas donde hay minería informal de oro. No hemos logrado que ese desarrollo o ese control o esa regulación sea atractiva para que la gente diga, bueno, me regulo, me autorregulo, etcétera, y no necesito tener áreas completas del país militarizadas para hacer cierto tipo de extracciones. Eso no lo hemos logrado, o sea, domesticar esas economías no lo hemos logrado del todo. Y en eso también fallamos mucho. Lo que se llama como que la ausencia del Estado, la ausencia histórica del Estado en algunos departamentos y municipios del país. Sí, eso en muchos casos se llama o le llaman así, en otros casos no, en otros casos pues hay Estado probablemente insuficiente, sobre todo en servicio de policía, de seguridad, de justicia y probablemente también en servicios sociales, pues ni se diga. Pero en otros casos no se le puede atribuir esto a una total ausencia del Estado. Laura, hace poco, o bueno, recién decías, las economías a nivel territorial que no han podido como encontrar ese camino bueno, llamémoslo de alguna manera, sí. Ha llevado a que empresas del sector energético o sean extorsionadas con altos puntos o utilicen estos servicios para su beneficio, ¿cierto? Y aquí tocamos el tema principal, que es derechos humanos. Entonces, ¿cómo las empresas y el Estado mismo deberían trabajar en derechos humanos para la ejecución de proyectos energéticos? O sea, debería ser una Biblia abierta para que todos cumplan esto a rajatabla, como llamémoslo, unas salvaguardas energéticas. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Pues, ¿O cómo debería ser? Los principios están bien, o sea, la debida diligencia, los estándares europeos en debida diligencia de derechos humanos están muy bien. Hoy en día ese no es el problema más grave, digamos, no es un asunto de modificar la norma, de establecer. Sí en una cosa, y es que sí necesitamos estatuto minero, porque estamos trabajando con un instrumento, estamos manejando un Renault 4 del 60 y pico. Tal cual, sí. Y haciendo doble clic, de pronto ahorita puedes ampliarnos más. Pero, ¿qué significa? Yo creo que tenemos un estatuto minero del 64, que pues el Renault 4 es un buen carro, yo le tengo aprecio histórico, pero ya no te da. Pero, ¿qué significa renovar el estatuto minero? Pues es que necesitamos un nuevo estatuto minero que tome en cuenta nueva tecnología, que tome en cuenta, digamos, hay que facilitar los trámites ambientales. No quiere decir relajarnos en la protección ambiental, quiere decir que la burocracia pase de esperar 5 años en un proyecto a 1 o a menos de 1, pero digamos que haya estándares claros de cuánto tienen que esperar o no las empresas para una cosa, que se respeten los páramos, que sea mucho más claro dónde se puede y dónde no se puede hacer minería en Colombia y cuáles son las condiciones también en regalías que tienen que cumplir las empresas. Doy un ejemplo. Una de las razones por las cuales los mineros informales no se meten a la formalidad es porque
ellos nunca reciben, las zonas mineras nunca reciben los beneficios de la minería. ¿Por qué? Porque las regalías se van a una bolsita y en esa bolsita de la ley de regalías luego tiene que llegar cada uno de los alcaldes con rodilleras a llorarle a un ministro que le haga todo el proceso clientelista para que finalmente le den un proyectico. Y el proyectico llega como con 4 coimas por delante, entonces no sale más caro la placa huella, no sale más caro todo. Entonces, esa ley engruesa mucho y hace muy rico al Estado central, pero muy poquito a las regiones, y son regiones que se aguantan todo, el peso ambiental, etcétera, y que no reciben ninguna compensación a cambio. Otro sería el cantar si efectivamente quedan en las compensaciones, digamos, cosas mucho más descentralizadas. Entonces también descentralizar las regalías hacia las zonas mineras como tal. O sea, toda esa regulación económica nos toca hacerlo, porque hasta ahora hemos hecho solo una parte de lo que tiene que hacer un Estado y es cobrar impuestos. Hemos hecho, digamos, una tarea regularcita cobrando impuestos, pero una muy mala distribuyéndolos. Ejecutándolos. Entonces, ejecutándolos y distribuyéndolos. Eso es parte de lo que hay que arreglar. Y mira, reglas más claras son empresas más formalizadas. Eso es tan simple como eso. Bien, bien. Reglas más claras. Estoy anotando todo porque para la gente aquí, yo creo que voy a sacar, después de que se acabe la temporada 1, voy a sacar como un compendio de datos y cosas que salieron de esta temporada. Laura, las comunidades y las organizaciones de base social son en algunos, esto va a sonar feo, pero en algunos espacios o en algunos eventos son los protagonistas, son los que tienen que hablar. Claro. Y en otros espacios son los que le están haciendo el feo al sector energético, los que no quieren desarrollo, los que no quieren progreso, los que no quieren estas palabras pues muy puntuales. Te pregunto entonces, ¿cuál debería ser el rol, pero más allá de lo evidente, ¿cierto? Como de que sean parte pues de los proyectos energéticos? Debería, por ejemplo, existir una representación de comunidades y organizaciones sociales en altos niveles ejecutivos en el Estado, o esto simplemente haría es como más burocracia para lo mismo y mantener una maquinaria andando. Voy a sacar un ejemplo de un país al que le tengo una adoración y admiración enorme, que es Suecia. En Suecia se hacen consultas anuales con sociedad civil, donde las hace el Estado, reúne el Estado a las organizaciones de sociedad civil y pregunta por ciertos temas que son importantes para la gente. Entonces ahí la gente de las organizaciones tiene toda la potestad de hacer incidencia, y como son un grupo de interés, en el buen sentido de la palabra, importante para el Estado, pues el Estado se preocupa por invitarlos a las reuniones, etcétera, etcétera. O sea, siempre los consideran. Yo no necesito crear, o sea, convertir a la sociedad civil en algo que no es, pues no me va a resolver ningún problema, me va a agrandar un problema, pero darle a la sociedad civil el lugar que sí es suyo y no esperar a ver quién conoce a un ministro. No, de verdad, por favor, el teléfono del ministro, mire, se lo ruego, recíbame 5 minuticos. Eso es lo que no funciona. Y de verdad es imposible. Entonces, que cuando cambiamos de gobierno, entonces cambiamos de interlocución. No, la sociedad civil merece ser escuchada, y merece ser escuchada anualmente de una forma organizada. Tener, digamos, el Ministerio del Interior debería avalar esto, porque el Ministerio del Interior no es el Ministerio del Clientelismo y el Congreso. El Ministerio del Interior debe ser el Ministerio del Interior del país. O sea, de todo lo que nos, de todos los actores que estamos involucrados. Este clip lo voy a sacar para Instagram o pronto para LinkedIn, porque me parece que son mensajes potentes. Son mensajes potentes porque cuando uno se pone a pensar y esta frase la decía un conocido de todos los colombianos, es: el servidor público es para que le sirva al público, ¿cierto? Y terminamos en una suerte de excelentísimo y reverendísimo doctor de la divina gracia. ¿Puede usted, por favor, atender? Pasa eso. Mencionas este espacio anual que lo hace en Suecia, y la gente, cuando uno les pone ejemplos de ese estilo, la gente dice como, es que esto es Cundinamarca, no Dinamarca,
¿Cuál sería una primera brecha o un primer camino para sentar ese diálogo anual? Que eso es una frase muy tonta, perdóname, pero digamos que No, pero ya hace, está hace instalada en el 30 pensamiento. años, hace 30 años, Suecia no era la Suecia de hoy, hace 60 años Suecia era muy pobre. O sea, los países tienen que tomar decisiones para salir también de esos patrones culturales que los limitan, o nos vamos a quedar toda la vida así. Si no hacemos nada para cambiar lo que somos, pues no podemos esperar un resultado distinto. Entonces, y a mí me causa un particular mal genio con el clientelismo, porque el clientelismo es una de esas prácticas las que nadie la quiere quitar. A todo el mundo le termina encantando porque es como cuando dicen, mira, si trabajas duro te vas a ganar un Ferrari, probabilidad de 0.001, pero yo todavía creo que me va a ganar el Ferrari, aunque no tenga probabilidades. Entonces, de pronto algún día llega un político y me mira a mí. No, pues eso es igual, o sea, es igual de probable que le pasara, no sé, a Mari Márquez encontrar el millonario vendiéndole un boleto en una esquina, o sea, no va a ocurrir. A la gente de a pie del normal no se le aparece un senador y le da el puesto de sus vidas. Entonces, no pasa. Exactamente, eso no ocurre. A nosotros nos toca competir en otra liga y es una liga donde el cupo es muy chiquito. Entonces hay que ampliar ese cupo y la manera de ampliar ese cupo sí es meritocracia, sí es universalizar, sí la sociedad civil tiene un rol y sí la sociedad civil tiene que hacerlo. ¿Cómo hacemos? Y eso siempre yo lo he dicho. Colombia tiene una política una política de gobierno energético. Entonces cada 4 años nos reinventamos la pepa, nos reinventamos la maraca, nos reinventamos todo. Entonces construyo 5 hojas de ruta, 5 decretos de nuevo pensamiento y demás, y yo digo, pucha, ¿cómo hacemos para que esas cosas puedan cambiar? Pero también es ¿cómo hacemos para que no siga pasando lo mismo cada 4 años? Y eso tiene que ver, por ejemplo, en el contexto colombiano, las tensiones entre 3 palabras, o al menos yo las veo así, es como desarrollo, ¿cierto? Seguridad y paz. O sea, decir que en Colombia tenemos que ver la energía como algo meramente técnico, pues están dando un porro gigante, porque Colombia es muy dinámica, todo es muy dinámica y es muy compleja. ¿Cómo hacemos para que esas tensiones entre estos 3 elementos que te acabo de decir los pongamos claros, visibles, que todo el mundo diga, es que a esto es lo que le tenemos que apuntar? Mira, yo creo que nos toca, pues de este lado, como hacer lo que estás haciendo es una cosa muy buena. Vamos a tratar de hablarle a la gente bien. O sea, bien es hablarle claro. Y tratar digamos, de nosotros también poner narrativas distintas en la opinión es fundamental, porque pues, tampoco, digamos, este tema también tiene mucho de técnico, y eso es verdad, y hay que saber explicarle a la gente cómo se democratiza la energía. Yo no estaría, es decir, la respuesta es que no hay una solución sencilla. O sea, en Colombia este tipo de cosas no tienen solución sencilla. El que les diga que hay una cosa simple y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, le está diciendo mentiras. Pero sí hay unos pasos que podemos seguir. Entonces, por ejemplo, esto que te estoy diciendo, o sea, escúchenos a la sociedad civil con regularidad. Escúchenos, tomador de decisión. Eso también hace que se vaya creando una cultura de escucha entre los políticos, los tomadores de decisión, etcétera, donde digan, bueno, escuchar a esta gente es importante, esta gente mueve. Lo segundo, donde creo que sí nos toca influir mucho, y creo que lo estamos haciendo, o sea que hay una gran ventaja. A mí, algo que me gusta mucho de este gobierno es que sin querer queriéndolo nos puso a hablar a las empresas y a las comunidades y al sector de sociedad civil. Porque, digamos, a los CEOs de las empresas, el ministro les contestaba el teléfono en persona, hola, ¿qué tal? No sé qué, sí, doctor, sí, ministro. Y en el gobierno no pasó, pero a las comunidades les contestaban el teléfono en persona el ministro. Entonces se invirtió el asunto y de repente había un montón de gente de muchas empresas diciendo, yo no sé cómo hablar con comunidades, yo no sé cómo hablar con este gobierno, yo no sé, no conozco, no les entiendo cuando me están hablando, pero y eso crea una capacidad en la sociedad porque nosotros somos gente muy adaptativa en medio de todo y eso crea una capacidad. Sobre los periodos cortos, pues
ahí no hay otra solución que hacer una reforma administrativa del Estado, eso entra por reforma constitucional, toda la cosa, porque 4 años sí son muy pocos, y si además va 1 año en campaña, 1 año aprendiendo y 2 años medio entendiendo cómo se hace la hoja de ruta, pues peor todavía. Entonces, periodos de 4 años son periodos muy cortos, en eso casi que hay una especie de consenso nacional que deberíamos aprovechar, ya que no nos gusta tener reelección. Y lo otro también de parte de la ciudadanía, mira, sin partidos políticos sólidos no tenemos ningún lugar para hacer incidencia. ¿Quién le hace incidencia a 109 candidatos presidenciales? Es una vergüenza. Aquí acabas de tocar 2 temas en los que quiero hacer doble clic, y es, uno, acuerdos nacionales. Y eso puede llevar a muchas conversaciones, por ejemplo, y hay una que tengo normalmente con la gente conocida: fracking sí, fracking no. Sí. Hay gente que dice fracking no, y yo le digo, ¿por qué? No, ¿por qué no? Y hay gente a la que le pregunto, ¿por qué fracking? Y me dicen fracking sí, y yo les digo, ¿por qué? No, porque sí. Porque están acabando, porque sí, por muchas razones. Y entonces cuando uno empieza a entrar, pueden existir consensos a nivel general sobre si fracking sí, si minería no, si lo que sea, pero el debate se queda en la especulación, en muchas cosas, incluso en la generación de desinformación para el uno o el otro. ¿Tú cómo crees que podamos llegar a consensos entre sociedad civil, gobierno, empresas, en temas tan críticos como, o bueno, tan críticos no, tan polémicos, porque ni siquiera pueden ser críticos, del fracking, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que viste un foro de empresas sentadas con organizaciones ambientalistas? Yo anoche soñé con eso, creo, pero en la realidad creo que no los he visto. Bueno, yo tampoco. Puede que hayan muchos, pero no los he visto. Ahora, sospecho que no son tantos esos espacios. Y además, la gente, ahí hay un tema de lenguajes también muy complejo, porque las empresas, por algún motivo, piensan que si hablan muy técnicamente convencen. Y eso de distancia. No es verdad, eso distancia enormemente, no funciona, y las comunidades piensan que les están mamando gallo y les están tomando el pelo y que no entienden lo que les están diciendo. O a veces las empresas hacen lo contrario, es decir, pensar que las comunidades, que allá no hay abogados, que allá no hay técnicos, que allá no hay nada, y pues aquí ha habido muchas cosas, hay monitoreos comunitarios en el agua, y otra cosa que cometen es pensar que siempre lo han hecho bien, o sea, que es un sector que toda la vida lo hemos hecho maravilloso, cuando la gente pues, en territorio sabe que ha habido cosas espantosas en este país. Entonces, el negacionismo, sáquenlo del discurso. Hablar demasiado técnico, sáquelo del discurso, pero hablarle a la gente como hoja también sáquela del discurso. Yo creo que conversaciones honestas, digan a la gente, es esto, estos son los riesgos, le permitan a la gente también entender, bueno, cómo puede la comunidad verificar. Hay experiencias en Perú muy bonitas de comunidades que hacen verificación comunitaria en el monitoreo del agua y le dicen a la empresa, mire, este mes no le salió limpia, esto no es tal cual usted lo está diciendo, y que las empresas también entiendan que a veces no se puede y que a veces no es no. Sí, por ejemplo, Jericó, pero ¿por qué insisten con Jericó? Por Dios santísimo, o sea, tienes todo el pueblo. Yo nunca he visto un consenso tan impresionante de un pueblo diciendo que no, de verdad no queremos, no, que eso es desarrollo, no, es un pueblo turístico. Ya, no, allá no, en otro lado, pero eso es lo que te digo, necesitamos reglas claras. Hay lugares donde no, listo. Esto que mencionas sobre Jericó me hace acordar sobre alguien en algún momento cuando fue todo el caso de, creo que se llamaban los 13 de Jericó, si no estoy mal. Sí. Como que creo que salió yo escucho mucho Huevos Revueltos con Política, sí. Y me hizo acordar, o teníamos una conversación de algo que se llamaba como Los Juegos del Hambre. Esta película donde hablaban sobre cómo cada distrito tenía su beneficio, ¿no? Y la expresión que decía esta persona era como, es que quieren volver a Colombia como unos juegos del hambre, que cada departamento produce o no produce algo. Y yo decía como,
Pues sí, ¿no? En el sentido pues Colombia, o sea, cada departamento debería saber para qué es bueno. Y de esa manera potenciar esas regalías o esa forma de construir economía en cada departamento. Voy a usar la analogía, pero ¿tú te Dale, acuerdas dale. cómo eran los Juegos del Hambre en la película? Densos. Era como todos van a un mismo lugar y participan por ganarse. Por nada, Entonces, porque victoria. eran uno cada año recibe los beneficios de vivir como en esta ciudad guapa, bonita, donde llegan Ajá, todas las ganancias del desarrollo. Y es una ajá, muy buena cosa porque eso es justamente lo que siente la gente en los departamentos. Entonces, mi departamento, digamos que va a ser el departamento, el distrito minero. Entonces, yo produzco minería, me queda cero de ganancia, tengo la represión y además me toca verlo a usted comerse la ganancia de mi trabajo, de mi deforestación, de mí todo, sin que yo no tenga ni agua, ni luz, ni vías decentes. Es exactamente eso. Entonces yo creo que no es que no nos especialicemos, sino que busquemos cómo también en esa especialización nosotros los recursos los dividimos mucho mejor, porque es que no es lo mismo un departamento que tiene que cargar con el costo ambiental, que tiene que renunciar, por ejemplo, al turismo, porque a nadie le gusta hacer turismo al lado de una mina, que genera mucho empleo, que crea economía local, que se reinvierte, porque es que los alcaldes cobran por eso también. O sea, los alcaldes pueden recibir proyectos. Por ejemplo, algo tan sencillo como seguridad, o sea, seguridad se financia con un porcentaje de las obras, y si no hay obras, pues no hay porcentaje, no hay plática para seguridad. Sí, ahí como diría alguien, a llorar a la llorería, compa, o sea. A llorar a la llorería. Entonces tampoco es justa la manera donde estamos distribuyendo las regalías. A nosotros nos dijeron, no, mire, las ponemos en una cosa y técnicamente vienen los gobernadores, presentan su proyecto, lo van a hacer súper bien, con una matriz complicadísima, toda la tecnocracia está en Bogotá, entonces tienen que venir también a preguntarle a los 4 o 5 consultores acá que les arman una manera y esperar 3 años y darle coima al senador para que el ministro le... Eso no funciona. Esto que acabas de decir, hay un concepto que viene como del tema climático, que es responsabilidades compartidas pero diferenciadas, que es en toda la relación de emisiones de gases de efecto invernadero. Me suena un poco a lo mismo de las regalías, es como regalías compartidas pero diferenciadas, es como si por ejemplo, ¿qué significa el desarrollo para el Cesar y la Guajira con todas las regalías que han estado generando desde hace tantos años? Y es como, si se han visto, es que acabo de pensar en eso. Es bien curioso el tema. Y hablar de regalías y hablar de todo este tema y de distribución nos lleva a hablar también de gobernanza, ¿cierto? Como de gobernanza y de mecanismos de participación. Pero yo siento que esas palabras cada vez más se están destiñendo. Entonces todo es gobernanza y mecanismos de participación y cada año, cada 6 meses estamos hablando de eso, pero ¿qué tipo de gobernanza sería clave para que estos patrones de violencia que hablábamos hace un poco no se sigan repitiendo, más allá de todo? Pues es que gobernanza no es hacer reuniones y hablar de los problemas mutuos, de por Dios. O sea, gobernanza es decir, quién hace qué, cómo y cuándo. Es decir, así organizamos el territorio, así organizamos, es un conjunto de normas también. O sea, la gobernanza va mucho más allá de lo que entendemos por eso. Dice la gobernanza del proyecto. Bueno, ¿cuál es la gobernanza del proyecto? ¿Quién dirige el proyecto? ¿Quién comunica cuando algo sale mal? ¿A quién acudo? ¿Cuál es el teléfono? ¿Quién hace el recorrido comunitario por parte de la empresa? ¿Cuál es el rol de la comunidad? ¿Cuál es el rol de la empresa? ¿Cuál es el rol de la alcaldía? ¿Sí? ¿O es simplemente cuál es el rol de la fuerza pública alrededor de un territorio? Entonces la gobernanza no es eso. ¿Quién dicta las reglas de cómo se vive y se convive en un territorio? ¿Cómo se maneja la convivencia y los problemas entre personas que siempre se van a presentar? Eso es gobernanza. El resto no, eso no. El resto son talleres que nos dicen que eso es importante, que está muy bien. Nosotros hacemos eso, nosotros hacemos gobernanza para la transición energética. Entonces, ¿pero qué encontramos cuando empezamos a trabajar eso? Pues que a la gente no le dicen no le dicen hola, buenas tardes, va a pasar una línea por acá.
No nada, absolutamente nada, es el completo y absoluto silencio. Entonces, que la gente tampoco, digamos, tenemos un sistema educativo muy precario, o sea, ¿qué es un kilovatio? Usted sabe cuánta energía consume, por qué consume su energía, en dónde se la consume. Instalan paneles solares y claro, y la gente pues muy contenta con sus paneles, conecta el pico y ¡tas! Nadie le explicó que no conectar un pico. Yo, pero ¿cómo no le explicaron si estamos en Barranquilla? Sí, exacto, es como hacer parte pues de la vida diaria de ellos. Exactamente, es eso. Sí, es como el potencial energético en el contexto territorial, no es solamente cuánta capacidad de generación de energía, sino cómo la consumimos. ¿Y qué significa? ¿Y cómo no sé qué? ¿Por qué tengo yo que ahorrar energía? ¿Por qué pago la energía más cara del país? Alguien ha hecho el ejercicio, bueno, nosotros hemos hecho varios videos sobre eso, explicándole a la gente en el Caribe por qué su factura es más cara que la mía y yo me trago el 4 veces la energía que usted se traga. Y a usted le va la luz todos los días. Pero ahí también viene un contexto histórico y es como desde que se abre el mercado, desde que se genera pues el mercado de energía, también se generan unos vicios que, por ejemplo, en Bogotá, esto va a sonar muy mal, pero en Bogotá no puede quedarse sin luz, o sea, sin energía eléctrica. Es como, es impensable. Pero de Tamalameque para arriba, pues que Dios vaya y los ponga pasados. Sí, esa gente está acostumbrada, déjala. Eso no pasa nada, eso se daña toda la comida del mes, pero eso no es un problema. Problema que me quedé yo sin internet. Pero, Laura, ¿qué hace? ¿Cómo pares? Por ejemplo, una cosa es el costo unitario del servicio es igual a la generación más la transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. ¿Cómo hacen para llevarle eso a la gente? ¿Cómo desde pares bajan ese lenguaje técnico? Es súper difícil. Mira, hemos hecho un montón de videos y hemos intentado con dibujo, con no sé qué, con otra cosa, decirle esto es esto, esto es esto y esto es esto. Y de otro lado también pues hemos estado promoviendo conversaciones con otros actores que saben mucho más que nosotros. Por ejemplo, hay asociaciones de usuarios hoy en día. Eso es súper importante, hablar con las asociaciones de usuarios. La gente en general tiene un gran potencial, nosotros no lo vemos. Las asociaciones de usuarios se están preocupando por tener estas conversaciones energéticas. Eso es súper importante, ¿verdad? Y creerle a la gente, a veces es tan sencillo como eso. Genial. ¿Y estas asociaciones de usuarios, dónde las has visto o dónde has interactuado con ellas? Hay asociaciones de usuarios en el Caribe, en Barranquilla, en el Atlántico, por supuesto, en Santa Marta. Tengo entendido que están tratando de crear una gran asociación nacional de usuarios de energía, como estos gremios que pueden ser fundamentales en el debate, o federaciones de usuarios. O sea, también la gente, a veces le tenemos miedo a que la gente se organice porque nos parece, ay, qué complicado, hay que hablar con estos y otro grupo de interés y tal. Pero es importante, es mucho más fácil hablar con gente más organizada que menos organizada. Total. Hay algo que a lo largo de estos 15 episodios atrás, a cada invitado le hago la pregunta de ¿qué sigue al futuro? ¿Cierto? La 9ª pregunta es ¿cómo nos vemos en el futuro? ¿Cómo la energía promueve el desarrollo? ¿Promueve X, Y, Z? Pero a ti te hago una pregunta claramente al futuro, pero desde la visión de cómo la energía promueve la paz y la justicia social en Colombia. ¿Cómo abordas esa pregunta? Hay respuestas tan sencillas y es que si la gente tiene acceso a luz todo el día, tiene acceso a conectividad, mejora sus condiciones de vida, mejora su ingreso, se reduce la probabilidad de que entre o termine siendo utilizada o forzada por cualquier grupo armado ilegal. Segundo, ahí ya estás cumpliendo la mitad de los proyectos que hicimos de desarrollo con enfoque territorial para la paz. O sea, la mitad de esos proyectos tienen que ver con conectividad, con energía, con infraestructura. Tercero, atraes capital, atraes inversión, porque ¿qué empresa se va a sentar en la zona si no tiene un suministro energético? Eso pasó con los proyectos productivos para la paz. Entonces no se podían conectar los paneles solares a la red. O la gente no sabía cómo usar un panel solar. O, por ejemplo, no había para refrigerar.
tenían que trasladar un montón de kilómetros en yo no me acuerdo, pero esos termofríos, esos carritos con frío, hasta otro municipio pagando carísimo porque no habían refrigeradores. Claro. Estuvimos con una comunidad, hay algo muy bonito que a mí me gustaría mucho ver eso en el futuro. Por ejemplo, la idea que se empezó a gestar en este gobierno de comunidades energéticas es sumamente interesante. Yo no descartaría eso. Te dicen, no, eso no da, eso es muy chiquito, pero lo chiquito a veces tiene un potencial enorme. Por ejemplo, nos contaba una comunidad, y a veces la gente se lo imagina como algo súper sofisticado. Esa es una opción, unos parques solares, pero también hay cosas tan sencillas como en zonas interconectadas tener paneles o tener alternativas o tener mini hidráulicas, o eso le permite a la gente refrigerar alimentos, que es tan básico para la producción agrícola. Y que una vez pone, o sea, llamémoslo, es como para mí las comunidades energéticas llegaron para quedarse. Es decir, el próximo gobierno, sea el que sea, o sea quien llegue, si llega Cepeda o Vicky Dávila, el que quiera que llegue, o sea, cualquiera. Las comunidades energéticas pensadas bien disminuyen los ingresos o disminuyen el cobro por generación y por transmisión de la energía. Es que se genera in situ y se transmite al instante, o sea, no hay tanto asunto. Y me parece que las comunidades energéticas son eso, se están convirtiendo en el presente, pero también en el futuro de combatir la pobreza energética en Colombia. Laura, pues primero que todo, muchísimas gracias por estos 9 preguntas, 46 minutos. Eventualmente cuando yo hablo con la gente y la gente me dice, pero el episodio 16, ¿qué tan largo va a ser? Yo le digo, póngale 1 hora, un poquito más o menos, pero Laura, si yo le digo a alguien, véase el capítulo porque en 30 segundos Laura le va a decir a usted por qué tiene que verse este episodio. En 30 segundos, ¿tú qué le dirías? Vamos a hacer una tiradera a todo el mundo buenísima y además vamos a aprender de energía, conflicto, paz y seguridad ya. A lo Bizarrap. A lo Bizarrap, bueno, una Bizarrap. Pues Laura, muchísimas gracias por este espacio. Me parece que ha sido muy productivo y no solamente muy productivo para mí, sino que espero que todas las personas que nos ven y que nos escuchan puedan empezar a conectar estos flujos de energía con flujos de paz, con flujos de conflicto, y de esta manera nos pensemos la energía de una manera mucho más compleja. A ti, muchísimas gracias por estar acá. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos en este episodio de La Cosa Energética. Nos vemos el próximo martes o miércoles. Chao, chao. Vale, un abrazo, chao, chao.